Vamos a dar comienzo a la segunda parte del encuentro. Les recordamos que nos pueden seguir en directo, vía streaming en directo desde el canal de YouTube de Promedio y con el hashtag #EncuentrosFangos a través de Twitter. Iniciamos este segundo bloque con la intervención de Pedro Rojo Jaraba, que es responsable de valorización de fangos de EDAR y residuos del Grupo de Aguas de Valencia. Además, es jefe de la planta de compostaje de la instalación gestionada por el Grupo Aguas de Valencia en la localidad de Calles. Nos va a hablar principalmente sobre compostaje, mostrándonos el modelo de gestión de fangos de la Comunidad Valenciana y la gestión de dichos fangos en función del tamaño de las EDAR. Cuando quieras, Pedro. En primer lugar, muy buenos días a todos y agradecer a la organización el invitar y el poder participar en esta interesante jornada. Mi exposición va a intentar explicaros el modelo de gestión que tenemos de fangos de la Comunidad Valenciana y luego ver las peculiaridades que nos encontramos, sobre todo en las pequeñas EDAR que he visto que en la exposición anterior parece que son las más interesantes. Vale. Antes de empezar un poquito, quiero mostrar unas pequeñas cifras a nivel nacional y autonómico para que veamos la importancia de lo que vamos a comentar posteriormente. No carga. Vale. En primer lugar, tal y cual ha dicho Pedro Tomás, la información a nivel español es bastante lenta. El último dato que he podido recopilar con algo de fiabilidad es que en el año 2008 la cantidad de toneladas de fango que se han producido a nivel español en materia húmeda es de aproximadamente 7,5 millones, fijaros, del año 2008. Yo creo que ya lo dice bastante. A nivel de la Comunidad Valenciana, el dato del año pasado, ahí lo tenéis, casi 365.000 toneladas, de las cuales 145.000 han sido gestionadas por la sociedad, por el grupo al cual pertenezco, es decir, el 40%. Otro dato importante a comentar ahora para posteriormente ver el modelo que seguimos es que en la Comunidad Valenciana hay 478 instalaciones depuradoras de agua urbanas, de las cuales gestionamos, o soy un poco responsable de coordinar, 236, es decir, casi la mitad. Con estos datos vemos, gestionamos la mitad de las plantas y el 40% de los fangos. Ya nos indica que no son las más grandes. ¿Cuál es el modelo de gestión? A grandes rasgos, ¿dónde van las 145.000 toneladas que acabo de decir que gestionamos? Principalmente, similar a la provincia de Badajoz, el 90% van a campo. De esas 145.000, 130.000. Compostaje, 8.500. 5.600, secado térmico. Voy a detenerme aquí un momentín. ¿Cuáles son las que se van al secado térmico? Aquellas cuya analítica de lodos tiene una concentración de metales pesados que rebasa el umbral fijado para ir a aplicación agrícola. Entonces, aquí hay dos opciones, o lo vamos a un vertedero, o vamos a la incineración, o vamos a un secado. ¿Qué hacemos en el secado? Simplemente eliminar el exceso de humedad para posteriormente llevarlos a la cementera y se utilice como combustible. El último caso es un caso muy peculiar, y lo he puesto también para comentar para lo que se puede dar en una pequeña depuradora. Son 7 toneladas que corresponden a 2 retiradas en 2 pueblecitos muy chiquititos que pasaron, que tuvo un exceso de cobre el lodo. ¿Y a qué se debió el cobre? Simplemente a que el tratamiento de cobre antifúngico que se aplica muchas veces en campo. Y las cubas del tractor, en vez de lavarla en el lugar oportuno, se lava en los garajes de casa. Ese cobre va a la depuradora y, como bien nos explica Pedro Tomás, para eso está la depuradora, para retirar lo que trae el agua sucia. ¿Y dónde se va? Al fango. No tenemos más. Y entonces, la peculiaridad que tiene es que el único sistema de evacuación, el sistema de tratamiento de fango es la era de secado. Y en el secado térmico no lo podemos llevar y entonces no nos queda otra opción que llevarlo al vertedero. Pero bueno, como anécdota para que sepáis lo que en sitios pequeños os puede pasar. O nos ha pasado. En función de los tipos de depuradoras, nosotros hemos dividido 2 grandes grupos. Las grandes, más de 10.000, 20.000 habitantes equivalentes, y las pequeñas. ¿Qué tenemos en las grandes? Pues lógicamente las ventajas de estar en una gran urbe. Tenemos que está bien comunicado, tenemos todos los servicios, tenemos que incluso podemos tratar los fangos, como se acaba de comentar aquí anteriormente, podemos irnos a darle a unos volátiles bajos, podemos mirar a ver si bajamos la concentración de microorganismos, es decir, podemos tener digestores, pasteurizadores, lo que nos imaginemos y alguna cosilla más.
Por tanto, tenemos que el coste unitario nos va a salir bastante económico, puesto que tenemos grandes tolvas, buenas comunicaciones, cargamos camiones grandes. Eso es lo que nos va a conducir a que tengamos una planta eficiente en cuanto a energía y eficiente en cuanto a coste. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría, como ahora posteriormente veremos, no son así, son mucho más pequeñas. Y en estas pequeñas es donde vamos a tener los problemas, pero no por ser pequeñas vamos a dejar de prestar el servicio. Precisamente en ellas es donde nos tenemos que fijar. Tenemos que estar, al igual que pasa aquí, en una localización dispersa, producen poca cantidad de fangos y muchas de las ocasiones, en mayoría de las ocasiones, vemos que son plantas que también tienen poco personal o incluso hay una sola persona para 2 o 3 plantas. Por tanto, el tratamiento que se puede dar en esas plantas o el proceso que hay en esas plantas pues es bastante limitado. Y lo más importante es poder ajustarnos en cuanto al transporte y a la gestión. Y entonces, ¿qué hacemos en estas plantas? No las usamos, las cerramos. Aquí es donde voy a entrar un poco a exponer qué es lo que hacemos nosotros. Este dato quiero que un poco se quede en mente. De las 236 plantas que gestionamos, 168 producen menos de 164 toneladas al año. Y diréis, ¿y este por qué pone aquí 164 toneladas? Pues ahora os lo explico. Os he dicho que gestionamos 236 plantas. Esas 236 hemos dicho que dan 145.000 toneladas al año, producen de fangos deshidratados, es decir, entre el 19 y el 20% de materia seca. Si yo retiro las 10 más grandes, es decir, me quedo con 226, me he quitado del medio 107.000 toneladas. Nos quedan ir a 226 municipios para recoger 37.000 toneladas de fango en materia húmeda. Es decir, el reto logístico creo que es evidente. Si ahora además cojo a esas 226 plantas y digo, ¿cuántas no llegan a la media? Resulta que 168. Para que veáis un poco dónde nos movemos, que no solo la Comunidad Valenciana, es el sol, la playa y lo demás, que hay una zona interior que son muchas poblaciones y a las que se intenta dar servicio de la mejor manera posible. Cuando digo plantas pequeñas, voy a empezar por las menos pequeñas hasta llegar a las más pequeñas, pues que nos producen 200 toneladas de fango, tratan 250.000 metros cúbicos de agua al año, 400, tenemos casinos con 131 y ahora vamos a entrar donde de estas son de las que hay muchas. 40.000 metros cúbicos al año con 50 toneladas y un operario que está partido en 2 plantas. 11.000 metros cúbicos al año, una única retirada al año, pero hay que ir y hay una persona que lleva 3 plantas como esta. Otra planta también que está en plena sierra. Y ya veis la retirada y el caudal que se trata, 100.000 metros cúbicos al año y 8 toneladas de fangos al año. Os voy a mostrar un poco dónde están esas plantas. Aquí os enseño, os muestro un plano, un mapa en el cual se ve principalmente la provincia de Valencia y la provincia de Alicante. Los puntos verdes son donde están ubicadas las instalaciones. En la zona intermedia sur vemos que hay unos puntos naranjas, no sé si se aprecian bien desde ahí. Pues eso, es que ya no me cabían más puntos verdes, pero son esas plantitas que os he dicho que tratan 10.000 metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos, pues en cada punto de esos pues hay 15 o 20 instalaciones o incluso hay uno de casi 30 instalaciones más, para que veáis un poquito la problemática que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado hacer una actuación logística de recopilar las actuaciones, de recopilar el fango, porque si no sería un desastre tener 236 plantas mandando camiones para unas y para otras, sería un desastre organizativo. Lo que hemos hecho es organizar una planta de compostaje y luego varios centros de transferencia. Aquí os voy a explicar, para no hacerlo muy largo, los 2 casos más importantes. En primer lugar, la planta de compostaje que algunos de los aquí presentes han visitado, y luego el centro de transferencia, que es donde recopilamos o agrupamos fangos para llevarlos generalmente a la aplicación agrícola. Los datos de plantas que se aprovechan de estas instalaciones. En el caso de la planta de compostaje de Calles, podéis ver que 41 instalaciones vierten sus fangos o llevan sus fangos a la instalación para gestionarse, y en total se han recogido 8.400 toneladas. Si cogéis simplemente mentalmente hacéis la media, veréis que son efectivamente plantas pequeñitas. En el segundo lugar, el centro de transferencia.
Han sido 96 plantas las que somos capaces de, digamos, de agrupar, y para esas 96 plantas nos hemos ido a casi 14.000 toneladas, insisto, son materias húmedas, para que tengamos todos claro lo que estamos hablando. Y los radios de acción máximos, en el caso de la planta de compostaje, el viaje más largo son 55 kilómetros y en el caso del centro de transferencia 78. Vamos a empezar con el centro de transferencia, puesto que es el de mayor importancia. ¿Cómo lo organizamos el día a día? Nosotros lo que hacemos, como no podía ser de otra manera, como veis, pues un camión con un contenedor pequeño se traslada a la depuradora y recoge el fango de allí. Nos lo traemos a la instalación, procedemos a realizar el pesaje y la gestión documental, tal como nos han comentado anteriormente, que nos dice la orden 1072/2013. Lo que hacemos es, lo agrupamos en camiones de gran tonelaje y le damos la gestión que toque, que en nuestro caso es la mayoritaria, que es la aplicación agrícola directa, como tal y como hemos visto en las primeras diapositivas. El resumen, un poquito lo acabamos de ver. ¿Cuántas toneladas hemos gestionado? ¿Cuántas toneladas, mejor dicho, han pasado por este centro de transferencia? Casi 14.000 en 100 instalaciones. La media por instalación, para que veáis, y vuelvo a insistir en qué tamaño nos estamos moviendo, 144 toneladas al año de materia húmeda. El radio, entre 50 y 70 kilómetros. La media, el cálculo medio de lo que hacen los camiones pequeños es 34 kilómetros. ¿Dónde aplicamos? ¿Dónde gestionamos el fango? A una distancia de ese centro entre 80 y 120 kilómetros en función de la época del año, como posteriormente les voy a comentar. ¿Cómo realizamos la principal gestión, que es la aplicación agrícola? En primer lugar, ya nos han expuesto esta mañana muy claramente cuál es la normativa y cuál es el reglamento, tanto el reglamento nacional al cual nos debemos de ceñir. Lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestros fangos, en nuestros casos ya hemos visto que hay de vez en cuando hay plantas que no cumplen el Real Decreto, pues efectivamente cerciorarnos de que se puede aplicar o no se puede aplicar. Una vez tenemos que sí podemos ir a campo, nos vamos a campo y elegimos parcela para poder realizar la aplicación de fango. Nos ponemos en contacto con los agricultores, realizamos la visita de campo, aparte de por hacer la analítica de suelos, por ver un poquito qué ruta voy a seguir, intentar evitar atravesar algún casco urbano, ver si hay algún tipo de hotel rural, alguna bodega, algún lugar para evitar o minimizar los impactos que voy a tener debido a temas como ya Pedro Tomás nos ha adelantado de que los fangos, pues en muchas ocasiones el que los recibe en campo o en la planta de compostaje no está como quisiera, pero los debe de gestionar. Tenemos, como acabo de comentaros, la analítica de suelo, que nos va a permitir la aptitud del suelo para recepcionar fango y nos va a dar datos de qué cantidad de fango podemos aportar, junto con la conversación que hemos mantenido con el agricultor para saber qué cultivo, qué rendimientos va a esperar, nos van a facilitar el trabajo para poder conseguir, es decir, ajustar qué cantidad de fango por kilo y hectárea voy a aportar. Ya hemos visto que tenemos que cumplir una serie de requisitos legales y ahora procedemos a trasladar el fango o bien desde las depuradoras de gran tamaño en camión de gran tonelaje o bien, como hemos visto anteriormente, en las del centro de transferencia. ¿Qué hemos hecho? Para cumplir la normativa vigente y cerciorarnos del cumplimiento del anexo 2, le hemos colocado a los camiones que hacen el traslado final un dispositivo GPS. Con ese dispositivo, en todo momento, yo sé el camión a qué hora sale, dónde se para el tío a echarse el café, cuándo llega, cuándo descarga, si se ha equivocado de parcela, si lo ha hecho correctamente como se le ha indicado, y tengo la posibilidad de incluso mandarle algún mensaje si vemos que, por ejemplo, está lloviendo y no se puede ir a la parcela prevista. Y de esta manera garantizamos la total trazabilidad de lo que es el traslado de fango de la instalación o del centro de transferencia a campo. Una vez llegamos a campo, pues tenemos los típicos tractores con remolque, los aperos de labranza que correspondan, para poder aplicar y envolver a la mayor brevedad posible el fango en los suelos. Una vez que tenemos concluido, se hace entrega del anexo 3, tal como se ha comentado aquí, y una vez que se acaba el año, en el anexo 4, como hemos visto, de la orden ministerial. Además, lo que aprovechamos en la entrega del anexo 3, por nuestra parte, lo que se hace es entrega de un pequeño informe agronómico en la cual lo que se le dice al agricultor, se le comenta, que es lo que más le interesa, es qué le hemos llevado al suelo. El agricultor, ¿por qué usa el fango? Porque se ahorra fertilizante, ni más ni menos. Lo que no quiere es gastar urea o reducir su nivel de urea o sulfato amónico o triple 15 o lo que gaste en definitiva.
Pues ahí en un breve informe, pero claro y conciso, pues decimos, mire usted, han ido a su parcela tantos kilos por hectárea de fango. Esto ha supuesto tanto nitrógeno, tanto fósforo y tanto potasio. Y la verdad que desde que lo hemos implantado, pues nos funciona bastante bien porque la gente repite y puede comparar y se da cuenta, pues bueno, de que a lo mejor pues no debe suplementar, como en algunos casos nos han suplementado el abono, y se da también cuenta de que en sus anotaciones o en sus libros de explotación pues puede quedar registrado lo que se le ha aportado. También comentaros que tenemos con el Instituto de Investigaciones Agrarias, el IBIA, es el ente público de referencia a nivel agrario que tenemos en la Comunidad Valenciana, y lo que tenemos son unos convenios para ver el fango, cómo se desarrolla en el suelo, qué efectos tienen diversos cultivos, tanto en cereal como leñosos, como posteriormente veremos. Por último, comentar respecto a la aplicación, para no extenderme demasiado, que tenemos todo el sistema certificado por la ISO 14000 por AENOR. Aplicaciones directas, pues aquí las podéis ver. Las hacemos en cereal como tradicionalmente se realiza en muchos sitios, en frutales porque la Comunidad Valenciana tenemos una gran superficie de cultivo de leñoso de secano, como por ejemplo son los almendros, nogales, y más o menos el resumen para que veáis un poco de lo que estamos hablando. ¿Cuántas hectáreas tratáis? Bueno, pues aquí está. En cuanto a cultivos herbáceos, principalmente cereal y girasol, 3.300 hectáreas hicimos en el año 2015 aproximadamente. Y en cuanto a leñosos, incluyendo almendros, incluyendo viñedos y alguna plantación de madera tipo nogal, 1.200. Conclusiones de lo que es el capítulo de aplicación agrícola. En el caso de las plantas pequeñas, en el caso donde nos estamos centrando hoy, es súper importante planificar la logística del transporte de fangos, puesto que si nos encontramos en una zona, como estamos aquí hablando hoy, de depuradoras dispersas, depuradoras que están en muchos sitios, en algunas veces en lugares escondidos en la sierra, tenemos que planificarnos muy bien la logística del transporte, porque si no los costes de explotación se nos van. En segundo lugar, las aplicaciones en el campo debemos de seguirlas, debemos hacer seguimientos rigurosos para evitar lo que se ha expuesto anteriormente por mis compañeros de malas praxis y sus consecuencias. En nuestro caso, lo que hemos hecho es concretar las aplicaciones en las zonas más interesantes. En nuestro entorno, ¿cuáles son las zonas más interesantes? Las zonas de cereal de la zona interior, debido a que la Comunidad Valenciana tiene una zona prelitoral de huerta, de minifundios, de caminos, por tanto, adaptados a pequeños vehículos, y no hay zonas como de gran extensión, por ejemplo las que tenéis aquí ustedes. Entonces, lo que hemos hecho es irnos un poquito hacia el interior, que es la zona de cereal, la zona seca, la zona tradicionalmente de secano, y donde mayores beneficios vamos a encontrar en la aplicación agrícola, insisto, con criterios agronómicos siempre, es donde mayor beneficio vamos a encontrarnos. Importante. Elegir el sistema de aplicación más adecuado. No es lo mismo aplicar en el cereal que, por ejemplo, en un emparrado en un viñedo. Pues evidentemente la maquinaria no puede ser la misma. Importante, criterios agronómicos. Siempre nos debemos ceñir, o en nuestro caso nos estamos ciñendo a lo que nos necesita el cultivo. No es lo mismo la necesidad de un cereal que la que necesita el viñedo. No es lo mismo el rendimiento, las necesidades para tener un rendimiento de 3.000 kilos de trigo que para tener pues, el rendimiento de uva. Por ejemplo, las necesidades de nitrógeno no son las mismas. En el caso del cereal sí que van a estar cubiertas, en el caso del viñedo pues nos vamos a quedar cortos en potasio. Eso se debe decir al agricultor, y el agricultor lo debe de tener claro y lo debe de valorar. Y en nuestro caso pues lo tiene muy claro, y lo que hacen es simplemente compensar la falta de potasio del fango con otro tipo de abonos y ya está. Con todo esto, ¿qué pasa? Aquí también ya se adelanta un poquito. Dependemos de la superficie de cultivos, dependemos de si puedo entrar, no puedo entrar, de cuándo se hace la siembra, de cuándo se siega, de cuándo es la floración de tal árbol, de cuándo puedo entrar en el viñedo, etcétera, y sobre todo condiciones meteorológicas. Esto es muy importante. Tenemos en nuestro caso, debido a que la zona que se puede aplicar tampoco es muy extensa, tenemos una alta presión social. De hecho, no sé si es el caso de Extremadura, en el caso de la Comunidad Valenciana o como en el caso de Andalucía, los municipios ya están legislando ávidamente sendas ordenanzas que prohíben o limitan las aplicaciones dentro de su territorio, aún más saltándose en algunos casos, no haciendo caso ni del Real Decreto 1310/90 ni de la orden ministerial. Simplemente ellos restringen y se acabó.
Insisto en lo que aquí se ha comentado, de que es necesario valorar los fangos porque aprovechamos la materia orgánica, aprovechamos los fertilizantes, tenemos suelos pobres, en nuestro caso tenemos también la climatología adversa, llueve poco y cuando llueve, llueve un día y llueve todo de golpe. Y aquí es donde quería un poquito parar, que tengamos en cuenta para después, posteriormente os adelantaré, aunque ya nos han adelantado también lo que nos viene de Europa, este tipo de cositas que hay que tener un poquito en cuenta. Están apareciendo ya nuevas ordenanzas municipales, está en el tema de las zonas vulnerables, que ya las teníamos, pero lo que va apareciendo es que zonas que no son vulnerables por contaminación de nitratos están aplicando los mismos límites que si lo fueran. Por lo tanto, hay que ir poco a poco poniéndose las pilas porque esto nos va a llegar. Y por último, simplemente como un pequeño dato, os doy la media de, en nuestro caso, o en mi caso, la gestión que hacemos. Simplemente deciros que hemos hecho, recordar, más o menos el número gordo, 130.000 toneladas, y hemos aplicado en 4.500 hectáreas más o menos. ¿Eso qué implica? Que aproximadamente nos vamos a 100, 120 unidades de fertilizantes de nitrógeno, 80, 90 de fósforo, y de lo que comentamos, el caso del potasio nos queda un poquito más corto. Y me alegro un poco haber coincidido, con las cifras que anteriormente se han dado de que tenemos que ir a buscar un poquito estos límites. Ahora vamos a empezar a hablar de la segunda opción que tenemos o hemos implantado, es el compostaje. El compostaje brevemente lo podemos definir pues casi con 4 o 5 palabras. Fermentación microbiológica aerobia en condiciones controladas, en nuestro caso de fango y material soporte. Es muy importante que sean condiciones controladas. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener otra cosa. La llamaremos como queramos llamarla, pero compost no será. En nuestro caso, el lodo nos aporta el agua, nos aporta microorganismos y nos aporta parte del nitrógeno. El material soporte nos aporta el carbono. Es decir, tenemos dos materiales que son complementarios. Cuando empiezan a fermentar, cuando empieza el proceso, empezamos a ver que se desprende calor, es una reacción exotérmica, se desprenderá dióxido de carbono y agua. Si lo hago en condiciones controladas, que esto hay que subrayarlo en negrita como queráis, al final podremos tener un compost, cuyo objetivo al final es tener un compost estabilizado e higienizado. En nuestro caso, os voy a primero a mostrar un poco el proceso y después os mostraré la instalación. ¿Qué es lo que hacemos? Mezclamos los lodos con dos tipos de material soporte. Por un lado, serrín, astilla pequeñita y polvo blanco, que es el que mayor nos va a absorber la humedad, y por otro lado estamos empezando a reutilizar restos, que es el que está a la derecha, el más oscurito, restos de jardinería y podas y restos de la empresa de la biomasa convenientemente molturados, porque la maquinaria y nuestro proceso exige que estén molturados. En función de los parámetros que podemos controlar, es decir, temperatura, humedad, nivel de oxígeno, nosotros vamos variando la dosificación de estos productos en función de las características para al final concretar el número de volteos que haremos con las maquinarias de la derecha. ¿Cuál es nuestro objetivo? El de siempre. Y lo vuelvo a recalcar. Obtener un compost higienizado y estabilizado. Ahora voy a explicaros un poquitín brevemente cuál es la instalación que gestionamos. Calles es un municipio, para que veáis de los municipios que hablamos en la serranía de Valencia, de 340 habitantes, en la cual ubicamos una planta de 14.000 metros cuadrados. Las capacidades de tratamiento son 30.000 toneladas al año y un consumo de material soporte que puede ser diversificado, como habéis visto, entre 6 y 7.000 toneladas. Con ello conseguimos obtener una cantidad de compost entre 12 y 15.000 toneladas. Pros y contras que tiene esta planta, para no extendernos mucho y que intentar que esta presentación sea lo más dinámica y lo más visual posible. Necesitamos una fuerte inversión. Estas plantas valen 1 millonada, pero no de pesetas, sino de euros también. Aparte de la construcción, luego hay que mantenerlas. Aquí se van dotados con equipos caros y equipos que exige de un personal acorde al equipo que lo sepa manejar. Beneficio, somos capaces de concentrar, fijaos, 30.000 toneladas al año en 14.000 metros cuadrados de cubierta y en apenas 30.000 metros de parcela. Es decir, se agrupa y se gestiona una gran cantidad de fango. Por tanto, nos podemos limitar un poco la presión social. Pero en estos momentos que, por lo menos en la Comunidad Valenciana, ¿qué pasa? Nadie quiere en su pueblo esto. Ni aunque esté en la linde con el del pueblo de al lado. Nadie la quiere. Entonces, el construir este tipo de plantas en estos momentos pues puede ser difícil, aunque el beneficio que podamos tener sea importante. ¿Qué otro beneficio encontramos? Podemos trabajar todos los días. No dependemos de que si llueve, si no llueve, si han sembrado, si no han sembrado, si se adelanta la floración del almendro, si se ha atrasado. No dependemos de nada de estas cosas. Todos los días podemos trabajar.
¿Y qué conseguimos? Puesto que tenemos unas condiciones controladas, o tenemos al menos los medios para tenerlas, podemos conseguir un producto higienizado y tenemos la posibilidad de aumentarle, como ahora posteriormente, un poquito, en nuestro caso por lo menos lo hemos llegado a conseguir, no sin esfuerzo, ampliar el horizonte de mercado. El esquema de funcionamiento es el siguiente. La planta está físicamente repartida en tres zonas. Primero está la zona de entrada y registro de materiales, en las cuales se encuentra la báscula y el edificio de control, en donde todos los materiales, lógicamente, se pesan y se realiza el control documental de los mismos. Posteriormente, acopiamos en dos zonas, la zona de lodos y la zona de material soporte. En estas zonas tenemos el equipo de dosificación, en función de las condiciones del fango, en función de la época del año, porque nosotros estamos en una zona que el invierno, aunque estemos en Valencia, pues la nieve es frecuente. Entonces, pues nosotros sí que estamos obligados a regular el consumo de material soporte y, por tanto, sí que hay grandes diferencias en el consumo y nos vemos obligados a tener un dispositivo para regularlos para, lo que hemos dicho antes, conseguir al final un material estabilizado e higienizado. Una vez que tenemos la mezcla, introducimos la mezcla en uno de los 20 canales de los que disponemos. En estos canales hay 3 máquinas que se encargan de voltear, de remover el lodo. Y tenemos 18 grupos de soplantes que nos aportan el oxígeno, que es fundamental para que este proceso se dé adecuadamente. Y además, con las soplantes yo controlo la temperatura. Cuando yo veo que la temperatura se pasa de 70 a 75 grados, pues comienzo a ventilar y aumento los volteos en esa calle. Una vez que... Parece que toco algo que no debía. Ahora, una vez que ha pasado la fase de fermentación, ahí os he puesto que en el 30 días es el caso más extremo. Es decir, el caso en el que yo puedo acelerar más el proceso y en un verano caluroso. Generalmente esto no es así. El promedio que estamos teniendo está entre 45 y 50 días, más o menos 45, 46, 44, en la zona de fermentación. Una vez que llega al final, lo que hacemos es evacuar el material que acabo de fermentar y confeccionamos lotes de maduración. En el caso de la maduración pasa un poquito parecido que en el caso de fermentación. Controlamos la temperatura, controlamos la fecha de lote y vamos volteando hasta que aquello nos baja la temperatura y lo damos por estabilizado. Que en torno... Lo mismo, en el caso más extremo son 30, 40 días, lo normal es que se nos alargue a 50, 60. Con lo cual, para que nos quede un poquito en mente, el ciclo, desde que entra el camión de lodo hasta que sale, el promedio en la planta en el año está aproximadamente en 100 días más o menos. Aunque haya lotes muy rápidos de 70 y lotes más lentos de 140, pero bueno, alrededor de 100 son lo que nos dura a nosotros la confección del lote. ¿Qué personal tenemos? Tenemos un jefe de planta, un oficial, 4 operarios y 2 palistas. ¿Por qué utilizamos 2 palistas? Utilizamos 2 palas para evitar la contaminación. Por un lado, del tema del lodo y la concentración sobre todo de colis, frente a la parte final, porque si yo estoy fijándome en que yo quiero un compost higienizado, quiero un compost estabilizado, que ya lo he dicho unas pocas veces, y resulta que cojo la pala, la misma con la que cargo el fango, saco el compost por detrás, pues entonces... acabo de contaminarlo mecánicamente. Entonces no es que haya hecho nada, pero vuelvo un poco al origen. Y los medios, pues aquí un poquito los presento. Tenemos volteadora, sistema de mezclado, muelles de carga para cargar los camiones, un sistema de ensacado, y luego aquí vemos en la quinta diapositiva, hice una fotografía de cuando estaban las soplantes para que vierais un poquito el vapor de agua que se desprende. No sé si se aprecia o no se termina de apreciar, ahí como la sombra del vapor de agua que nos indica la temperatura a la que tenemos. Y una foto de la tolva donde se descarga el lodo con una cubierta retráctil para, en caso de lluvias, pues poderla tapar para no aportar más humedad a la que ya de por sí trae el lodo. Ya hemos visto el sistema, digamos, de compostaje de una planta grande, de un sistema de una planta en la cual gestionamos mucha cantidad de lodo, pero que requiere una fuerte inversión. Desde hace un par de años estamos también dentro de la misma planta realizando experiencias a menor escala. Dentro del marco de un proyecto Torres Quevedo nos hemos puesto como objetivo obtener compost de calidad, pero con medios mucho más modestos. Medios modestos, ¿a qué me refiero? Simplemente una era o simplemente una superficie en la cual podamos recoger los lisiviados, no cubierta, una pala, sondas de temperaturas y poquito más. ¿Qué hemos utilizado? Lo que en nuestra zona teníamos a mano: paja de cereal, raspajo y resto de la silvicultura.
Ahora, como en todos los sitios, la creación de biomasa a través, por lo menos en nuestra zona de restos de pino, se está de moda, pero solo aprovechan el tronco, se dejan gran parte del árbol allí. Hemos cogido estos restos, lo hemos triturado y queremos ver qué compost tenemos. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tenemos? Bueno, este sistema que hemos denominado de pilas requiere menos reinversión. No necesitamos tener una planta cubierta, no necesitamos tener maquinarias que valen un fortunón y personal que esté muy formado para llevar a estas máquinas. Podemos intentar implementar o ubicar estas plantas más fácilmente, puesto que tienen menos rechazo social, y podemos crear simbiosis, como aquí ya se ha expuesto, con otras industrias del sector agroalimentario. Ahí yo creo que podemos tener ahí un acceso más fácil que en el caso, por ejemplo, de la planta anterior, que la verdad que es muy difícil y muy complicado lograr que la administración te dé los permisos oportunos para poderlas implantar. ¿Qué problema pueden tener? El proceso de compostaje es un poco más lento. Ahí podemos apreciar que al final pues llegan desde la foto de la izquierda, que se ve el montón con la paja recién digamos creado el lote, a la fase final en la que todos los materiales al final se han quedado de color oscuro y tenemos el compost, que no sé si se llega a apreciar. Les pusimos unas ondas para que nos recojan, nos registren todas las temperaturas en continuo. De esta manera cerciorarnos de que al final llegamos al mismo punto. O sea, aquí lo que se trataba era de una manera, de un tipo low cost, por decirlo de alguna manera, si me permitís, llegar a obtener un compost de la misma calidad que lo hacemos con las máquinas complejas, con gente, comprando serrín, etcétera. Aquí lo que se trata es de aprovechar lo que tengo en casa, En una época del año puedo tener paja que se ha podrido por las lluvias, puedo tener raspajos de cuando la vendimia, restos de podas, restos de silvicultura. Estos restos, en vez de quemarlos o llevarlos o gestionarlos de cualquier otro tipo de manera, pues intentarlos crear simbiosis con el tema de los lodos y darle otra segunda salida. Y al final, lo mismo, llegar a un compost de calidad higienizado y estabilizado. ¿A qué usos estamos destinando en estos momentos el compost? Nosotros hemos llegado a alcanzar, con el compost más estabilizado, creamos sacos, ya os enseñaré la ensacadora, y lo que hacemos es pues, poner al mercado recebo de césped, añadiendo simplemente al compost, simplemente añadiéndole un poquito de árido para que no encharque donde se encuentra el césped, o simplemente directamente aplicado en jardinería. Las típicas aplicaciones en hortícolas o frutícolas también. Y ahora, como novedad, desde hace 3 años, la Comunidad Valenciana, sabéis que también es tristemente famosa por sus grandes incendios forestales. Y lo que estamos intentando es regenerar, aportar, digamos, un poco de beneficio a algunas de estas parcelas que han sufrido incendios forestales. Y estamos colaborando de nuevo con el Instituto de Investigaciones Agrarias en ver qué beneficio podemos aportar o cómo se desarrollan las especies forestales cuando se aporta esta enmienda orgánica, cuando se aporta compost. En nuestro caso nos hemos fijado en alguna especie del género Pinus, en nuestro caso el pino carrasco, que es el más habitual, y el quercus, que son las encinas. Por tanto, como conclusiones al compostaje, ¿qué podemos decir? Tenemos una necesidad de ajustar la mezcla del lodo con el soporte, es decir, tenemos que mezclar bien y tenemos que ajustarnos la relación para que aquello empiece a funcionar bien. Si no, pues tendremos que añadir humedad, o por contra tenemos exceso de humedad y no se va a producir la reacción del proceso convenientemente. Debemos de controlar los volteos. ¿Cómo los controlamos? Con la humedad y la temperatura, fundamentalmente. Tenemos que registrar, o al menos de alguna manera certificarnos de que alcanzamos las altas temperaturas. ¿Por qué? Porque esas son las que nos van a higienizar el producto. Tenemos que lograr como mínimo llegar o superar los 60 grados, 65 grados, que es donde eliminamos la mayor parte de los microorganismos potencialmente patógenos. Reutilizar. Tenemos la posibilidad, en el caso de plantas, por decirlo de una manera más sencillas, que no tienen máquinas tan tecnificadas, de reutilizar y crear simbiosis con muchas industrias agroalimentarias. Por eso creo que es interesante, y en esta jornada yo creo que encajaba esta idea, podía encajar bastante bien. El nivel de inversión es bajo. Las trabas administrativas son inferiores, puesto que la cantidad que vamos a gestionar no va a ser muy grande. Vamos a obtener
como hemos visto, compost de calidad a un precio relativamente bajo frente a un proceso más tecnificado. Y lo vamos a tener puesto a la mano de más gente, puesto que lo tenemos más en casa, no en una planta que no sabemos muy bien dónde está y que muchas veces dice, bueno, es que esto está en no sé dónde y en ese pueblo si es que no nos lo llevamos bien. Pues no, esto lo puedes poner en tu comarca, en tu mancomunidad y lo puedes tener un poquito, digamos, más cercano a ti. Por contra, estas pequeñas plantas, lógicamente, tenían que tener algo en contra, no iba a ser todo bueno. El proceso es más largo. En nuestro caso, para llegar al mismo tiempo, nos hicieron falta entre 180 y 200 días, en todos los casos, en esa horquilla. En el caso de la más industrializada, hemos visto que de media 110, 120 días. Hemos tenido lotes de con apenas 70, 80 días ya lo teníamos, en pleno verano. Insisto, debemos de valorizar los fangos, ya sea en aplicaciones directas o ya sea vía compostaje para eliminar la carga microbiana, que eso es lo que ahora posteriormente le daré una pincelada por no repetirme con mis compañeros, pero eso nos va a llegar o nos está viniendo ya. Debemos de aprovechar también el nivel de materia orgánica, que en los suelos la mayoría de nuestros casos es baja, y tenemos una climatología que nos favorece durante amplias épocas del año realizar aplicaciones. Por último, reiterar, lo de los lodos a los compost también le toca. Como todos los fertilizantes orgánicos, tenemos la restricción en zonas vulnerables y pueden aparecer nuevos documentos o nuevas legislaciones que nos restrinjan al mismo valor, 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Por tanto, eso debemos de tenerlo en cuenta. A modo de pincelada, para no extendernos mucho y no meternos en normativa, puesto que ya se ha comentado bastante bien aquí anteriormente, con el tema del compost podemos tener dos vías. Una es un tratamiento, un post-tratamiento a la depuradora para disminuir la carga microbiana y tenemos unos valores de concentración de metales pesados. Serían los mismos que para el lodo. Lo que hemos conseguido es bajar los microorganismos, pero los metales pesados serían los mismos. O dos, nos intentamos incluir o inscribirnos como fertilizantes afines o sustratos. ¿Qué hacemos? ¿En cuál nos metemos? ¿En el de los lodos o en el del Real Decreto? ¿Qué problema podemos encontrar? Acogerse al Real Decreto 1310/90, pues la verdad es que nos exige pocos requisitos. Pocos requisitos en cuanto a legalidad, me refiero a que no es un decreto muy laxo, que tampoco te obliga mucho. Si nos metemos de fertilizantes afines, vamos a valorar mucho el producto, lo vamos a poder vender. Por lo menos en nuestro caso, la aplicación de fangos no se cobra al agricultor. Con el tema del compost lo voy a poder vender, lo voy a poder incrementar el destino. Ya no va a ir al cereal, al viñedo, al almendro. Ya puedo ir a jardinería, puedo ir a horticultura, puedo ir a otros destinos que lo van a valorizar más. Pero, ¿qué problemas tengo? La concentración de metales pesados, por un lado. No olvidemos que una planta de compostaje, por lo menos en nuestro caso, tenemos 40 instalaciones que no vienen y en cada depuradora, pues la analítica de lodos es la que es. Y encima vamos a sumar que estacionalmente muchas de ellas varían. Con lo cual, la entrada de materia prima, bueno, pues no se sabe muy bien, no es homogénea. Y el Real Decreto de fertilizantes y afines me lo va a exigir, puesto que usted vende un fertilizante y debe de garantizar que la concentración de los nutrientes sea un número con una horquilla, no puedes tener altibajos. Entonces, por eso digo que es interesante o es importante, en el caso de compostar, usando como materia prima fangos de Edar en gran concentración. Si uno ya se pone a compostar fangos de Edar como tercera materia prima o cuarta, en una mezcla importante, esto ya se minimiza, pero en nuestro caso, 2/3 partes del peso seco es fango, con lo cual nosotros sí que vemos que tenemos algún problema que otro. Perspectivas de futuro. La anterior ponente, Pedro Tomás, ya se ha adelantado. Insisto, para no ser pesado. Tenemos dos corrientes, la del norte de Europa y la del sur de Europa. En vez de dividir entre grandes países y pequeños países, yo quiero dividir entre norte y sur. Norte, apuestan más por la valorización energética, apuestan más por los temas por el tema de los secados térmicos, por la tecnología que nos quieren imponer. Los países del sur, estamos intentando valorizar, recuperar la materia orgánica, así como los nutrientes. ¿Qué nos puede pasar? Problemática. Nos deberemos de adaptar a lo que nos venga. Por desgracia, en la Unión Europea, ya lo se ha comentado aquí, pues no pintamos mucho, y en el tema de los fangos no había nadie, pues entonces pues nos puede venir lo que nos quieran imponer.
En segundo lugar, reiterar también lo que se ha expuesto aquí, necesidad en cualquier caso de tratar convenientemente los fangos. Lo que no puede ser es llevar a campo fangos con un exceso de volátiles, porque son los que huelen, son los que atraen las moscas y son los que en definitiva la gente cuando se queja no se queja porque ve un montón negro, se queja porque hay moscas y porque huelen mal principalmente. Tenemos que hay una dificultad a la hora de inscribir el compost, insisto, cuya materia prima principal en más de la mitad o el 60% sea fangos de EDAR, hay dificultades. Si ya les añadimos, o digamos, a la mezcla añadimos algún árido para disolver estos metales pesados, sí que se puede inscribir, pero insisto, tal cual es complicado y complejo. Insisto que ya se ha dicho aquí también, erradicar las malas praxis, puesto que estos son los que hacen que mucha gente sea reacia a las aplicaciones agrícolas, puesto que ya hemos visto y se han hecho estudios importantes en todas las comunidades, yo creo, por mucha gente y por muchas empresas y por muchas sociedades, que al final, aplicando con criterios agronómicos, se consigue reutilizar este residuo convenientemente y sin ningún tipo de problemas. Y luego quería hacer un pequeño inciso, que es que están apareciendo con cierta frecuencia licitaciones a precios que están por debajo de lo que cuesta hacer las cosas. Ahora veremos a nivel muy rápido lo que puede pasar o lo que algunas veces pasa. Por último, también se ha nombrado aquí, intentar, o se está poniendo ya no es algo que se ve en el horizonte, ya lo tenemos aquí, que es recuperar nutrientes como el fósforo, y se empieza a oír ya incluso recuperación de metales. Cuando digo metales me refiero sobre todo a cobre y zinc. Eso ya, por Europa ya se va oyendo. Por último, quería acabar con unas imágenes para que vierais un poquito, en caso de hacer buenas aplicaciones, pues bueno, tanto aplicando y envolviendo rápido el terreno, tanto en cereal como en arbolado, hemos tenido que la gente nos vuelva a llamar, tenemos que una actividad sostenible, tenemos que todos los años los mismos agricultores nos requieren para que le hagamos las aplicaciones, incluso hay sus piques, hay sus ligas entre cuál es el primero respecto a otro, porque están muy interesados y quieren seguir estando. Por contra, tenemos esto y es lo que creo que debemos erradicar, que ya se ha comentado aquí rápidamente. Se ve el campanario, me parece, pues estaba el fango a 50 metros de la primera casa, a 200 del campanario. Aplicaciones contra ella, pero bueno, parece casi un parking de Carrefour. No, en algunos casos pues veo que se puede utilizar la trailla, pero fijaos en este caso como es bandas muy estrechitas y cortitas, o sea, aplicaciones que superan con mucho las necesidades de cualquier tipo de cultivo en secano. Yo hablo en el marco en el que yo me encuentro, que es un secano pobre, secano en los que como mucho se recolecta 2.500, 3.000 kilos por hectárea de trigo en el mejor de los casos. Esas aplicaciones son más que excesivas. Acopios, no de un camión o dos, sino de los que se pierde el horizonte. Incluso esta foto me la he guardado porque esto es lo que más me ha llamado la atención. O sea, desbaste en una parcela agrícola, tal cual. Yo creo que no hace falta... Se comenta sola. Es decir, este tipo de malas prácticas y a qué precio. Tanto a nivel económico, que es lo que a priori a corto plazo puede preocupar, como al que a mí me interesa, que es a medio y largo plazo. ¿Qué futuro vamos a dejar? ¿Cómo vamos a dejar las parcelas? ¿Qué va a pasar con nuestros acuíferos haciendo estas cosas? Y por último, bueno, para que sea una despedida un poco alegre, pues agradecer toda su atención y gracias por la invitación, ya lo reiterarlo.